sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Aún después de todo lo que pudimos ver del Taekook durante el programa Are You Sure, me sigue sorprendiendo la cantidad de personas que afirman ciegamente que Jungkook estaba completamente incómodo con el acercamiento hacia Taehyun y que definitivamente solo se tomó una foto con él para rápidamente alejarse, cuando la realidad es que ni siquiera parecieron tomarse la molestia de revisar adecuadamente el episodio y solo se dejaron llevar por su envidia, al no tener su esperada luna de miel. Buscaron desesperadamente esparcir su malicia con comentarios absurdos, ignorando deliberadamente la realidad que ellos mismos estaban distorsionando con su frustración. Pero como siempre, me esfuerzo por respaldar mis palabras con hechos y enfrentar la realidad sin rodeos. Me tomé la libertad de hacerles este video, recapitulando el momento que más causó terror entre aquellos que nunca se atrevieron a verlo. Ya que, en primera instancia, cuando Jungkook se acerca a Taehyun primero, sin que haya una conversación de por medio, Taehyun lo toma de la cintura y deja que se vaya acomodando a su lado, antes de que pueda rodearlo. ¿En qué momento Taehyun parece llamarlo para tomarse esa foto? Antes de esto, la escena anterior era de Jimin planeando su venganza perfecta contra Taekook por haberlos mojado. Y antes de este, veíamos a Jimin apenas yendo hacia su objetivo, mientras Jungkook se colocaba su chaqueta en la parte de atrás, volviendo a la escena anterior de Jimin sonriendo con diversión y a Jungkook acomodándose adecuadamente para estar con Taehyun. Si para ustedes Taehyun casi lo obligó a acercarse a él y tomarse una foto juntos, también pudieron haber interpretado que Jungkook pudo haber ido porque quiso, y no dejarle toda la carga a Taehyun, como si Jungkook no tomara decisiones por sí mismo. Pero no, claro que no iban a hacer eso. Era más factible para sus pequeños cerebros imaginar que estaban en un fanfic y hacer de Taehyun el malo de la situación, cuando ninguno de los miembros hizo o dijo algo que les confirmara que así había sido. Aquí solo vi cómo Jungkook fue hasta Taehyun y se acostó junto a él, sin que nadie le dijera verbalmente algo, y lo hizo simplemente porque se le dio la gana hacerlo. Taehyun le acomodó la cabeza más cerca de él con el objetivo de que ambos se apoyaran entre sí y ninguno se cansara rápidamente de la posición. Y lo hizo así porque si son más observadores y no se dejan llevar simplemente por su envidia, verían que Jungkook ni siquiera sabía dónde apoyar su cabeza al no tener almohadas detrás de sí. Su intención parecía irse a acomodar entre las que Taehyun estaba usando, pero como Taehyun fue más rápido en eso, no hizo más que acercarlo y hacer que ambos se acoplaran entre sí. Pero como siempre, quisieron hacer de esta situación algo lejano a lo que verdaderamente pasó. Aunque mala suerte para estas personas que les tocó ver esta perfecta interacción entre Taehyun y Jungkook por el resto de sus vidas. No te preocupaste por ver el episodio completo, antes de ir allá afuera a repetir lo que ciertas personas estaban diciendo, para validar que su ship no estaba muriendo. Pero no contaste con que millones de personas verían el mismo episodio que tú, y se darían cuenta de que la realidad no era la misma que estaba pasando en tu imaginación. Cuando Jungkook se quedó ahí, Taehyun claramente estaba viendo su propio celular. Afuera Jimin hizo sonar la pistola de agua que Jungkook reconoció al instante, y por eso se levantó abruptamente y se alejó. Incluso pusieron la advertencia de que algo había sonado, y fue la causa por la que Jungkook solo duró 2 segundos acostado con Taehyun, como lo afirmó su íntima amiga. Jungkook hasta se alejó del lugar porque sabía que Jimin iba por ellos, confirmándolo cuando Jimin lo señaló y lo llamaron mocoso listo, al haberse percatado de sus intenciones antes de que pudiera hacerlo. Y como Taehyun no pareció haber oído algo, a pesar de que sonó el típico sonido de la pistola de agua, fue víctima del primer acto de venganza por parte de Jimin. Pero Jungkook no se fue simplemente porque ya había cumplido con la supuesta obligación de irse a tomar una foto con Taehyun. Bien pudo alejarse después de esto y no haberse quedado un rato más mientras Taehyun revisaba su celular, como realmente sí lo hizo. Y todo el show que intentaron montar al decir que se tomó una foto y rápidamente se alejó porque no lo soportaba más, había sido una completa mentira. Si quisieron hacerse los que no oían ni veían, no es culpa de ellos, pero al menos no anden repitiendo lo que oyeron por ahí, sin haber revisado antes si eso fue lo que pasó, porque se hacen ver como los ardidos que siempre fueron. Aunque si quieres escuchar adecuadamente el minuto exacto en el que Jimin hizo sonar su pistola de agua y Jungkook se levantó solo por eso, aquí mismo se los pondré y ustedes mismos juzgan con lo que están oyendo y viendo, porque de mentiroso jamás me van a poder tachar.
Yo entiendo el temor y las ganas tan raras de querer justificar cada interacción entre Taehyun y Jungkook para hacerlos ver incómodos entre ellos, porque crees que con eso tu ship se va a confirmar. Pero mientras las pruebas existan, lo que diga un grupo de personas no cambiará lo que Taehyun y Jungkook viven día a día fuera de las cámaras. Vimos al mismo Jungkook escalando la pared para darle apoyo a Taehyun porque sabía que tenía miedo, y al mismo Taekook alimentándose de la misma cuchara y nadando juntos durante horas para divertirse. Por supuesto, sus ojos tampoco pueden mentir, y eso lo sabemos porque Taehyun mismo dice que Jungkook es tan bonito que podría morir. Y aunque no busco que tomes mi palabra como la verdad absoluta, definitivamente con esto no se puede mentir, y yo jamás dejaré que se les acuse de algo que no hicieron. Taehyun y Jungkook se aman tan intensamente que eso siempre los va a molestar, y nosotros nos encargaremos de esparcir la buena positividad sobre lo que vemos, porque estas verdades son las que siempre duelen y no se pueden evitar.